¿Cómo les va? Conocen ustedes bien a Javier Oliva. Carlos, buenas noches. Javier Oliva, que se ha especializado en asuntos de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad frente a otras naciones, particularmente Estados Unidos, y encabeza el seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México de Defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia. Defensa, seguridad e inteligencia. Y Javier, hay tantas novedades alrededor de la nueva relación que se está imponiendo entre México y Estados Unidos, a partir sobre todo de la ascensión de Donald Trump a la presidencia, que quiero que con la audiencia, conmigo, compartas cuáles son los puntos finos en que debemos reparar de lo que está haciendo la política de seguridad estadounidense. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por esta invitación al Asalto a la Razón. Cada 12 años coinciden los procesos presidenciales electorales que hay entre México y Estados Unidos. Hoy es una de estas ocasiones, es decir, la diferencia entre el comienzo del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardos el 1 de octubre y meses después la de Donald Trump el 20 de enero pasado. Entonces, por las condiciones peculiares del sistema político estadounidense, Donald Trump no se puede reelegir, ha llegado con un equipo notablemente conservador, lo que se conoce como WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Los hombres blancos, mujeres blancas protestantes. O los halcones. También, no, bueno, es muy clara la alineación de la designación de los funcionarios de las principales oficinas, destacadamente las áreas de inteligencia y de seguridad. Puro anglosajón, casi todos. No, bueno, no hay afroamericanos. Por ejemplo, la jefa del Departamento de Seguridad de la Patria, o también traducida como Seguridad Nacional, en donde se ha expresado en una redada que hubo en Nueva York, señalando que vamos a seguir eliminando esta basura, ¿no? Y justo en la semana en que se conmemoraba la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Refiriéndose a migrantes. A migrantes, les ¿no? dijo basura. Sí, que no es sino inmundicia, desperdicio, que para tratar hacia otro ser humano, pues hay. Porque esto, ¿sabes qué me recuerda? Esta campaña del Partido Socialdemócrata Noruego, a propósito de la masacre de 77 jóvenes, la campaña se llama Las palabras sí cuentan, ¿no? Es decir, las palabras prohijan o dan pie al surgimiento de violencia, de racismo, de xenofobia, ¿no? De sexismo. Entonces, es muy claro, recordemos que Donald Trump, en sus 3 campañas, las 2 veces que ganó la presidencia, le ganó a mujeres, lo cual refuerza su postura notablemente machista. Hay una predominancia machista. Sin duda alguna. Entonces, regresando a los temas de seguridad, es muy interesante observar los perfiles que él ha estado seleccionando. La mayor parte de ellos requieren de la ratificación de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, y en ese sentido tenemos ya un claro perfil. Por ejemplo, en la semana pasada, el Departamento de Defensa ordenó el despliegue de otros 500 soldados del Ejército de Tierra o del Army para que se sumaran a los 3 batallones que ya fueron desplegados en la frontera con México, uno de logística y comunicaciones, uno de la Infantería de Marina o los Marines y otro del Ejército de Tierra. Entonces ya con estos 500 suman 6,000, que de acuerdo a la ley no traen sus armas de cargo, pero no están abastecidas, no tienen balas. Pero todos sus sistemas de detección, radares, en fin, esa información inmediatamente se la pasan a la Guardia Fronteriza, a la Border Patrol, para que actúen. Pero también tenemos ya 10,000 elementos, 10,000 soldados de la Guardia Nacional desplegados también del lado mexicano. Es decir, tenemos un doble filtro militar por primera vez en la historia bilateral en materia de seguridad, y me refiero a un filtro militar importante. Es decir, para México, para la Secretaría de la Defensa Nacional, es un esfuerzo considerable porque es la unidad numérica más importante. 10,000 hombres equivalen a una división.
Entonces, la alimentación, los pertrechos, el alojamiento, en fin, se vuelve algo importante. Entonces, a mí me parece que este es algo muy, muy relevante porque denota de una forma u otra esta continuidad en el diálogo de lo que yo he denominado, Carlos, la diplomacia militar. Este entendimiento que se da entre Fuerzas Armadas de dos democracias como las nuestras. Y otra ruta llevan las áreas de inteligencia y seguridad civiles, tanto de Estados Unidos como de México. Con los titulares de algunas dependencias estadounidenses que tienen una historia más bien de mano dura, ¿no? Inclusive un altísimo funcionario, no sé si como procurador o director de la DEA, que fue de los impulsores de la detención del general Cienfuegos. El nuevo director de la DEA, precisamente, ¿no? Entonces, esto, pues evidentemente presagia, ojalá, y me equivoque, ¿no? Pero podría plantear ciertos escenarios de distanciamiento o de desencuentro entre las partes. Ahora, del lado mexicano, ha habido también algunos cambios que se perciben sobre todo en detenciones, en enfrentamientos, en una especie de adiós a la política de los abrazos y no balazos, que no es explícito, pero en los hechos se está notando. Así es. ¿Cómo estás viendo las estrategias de seguridad del gobierno mexicano? Mira, hay 4 cambios muy importantes, 3 de carácter jurídico y uno de... Cuando digo retórico, lo digo en el sentido del contenido del argumento, no de manera despectiva, ni mucho menos. Me refiero a los 3 cambios jurídicos. Uno, la modificación del artículo 21 constitucional, en donde a la letra prácticamente dice que el titular, ¿no?, en este caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, será el encargado de la coordinación de los trabajos de investigación y de inteligencia, e incluso se menciona en ese párrafo el concepto de seguridad nacional. Esto es un cambio importante. Eso no había ocurrido, No, ¿verdad? No. Es la de primera facto, vez. Quienes encabezaban eso eran los titulares de la Defensa Así y la es, Marina. Así es. Entonces ahora se le da esa facultad al titular. A Omar García Harfuch. En este caso a él, ¿no? Entonces, y luego están las 2 iniciativas que recientemente envió la presidenta. Estas son leyes secundarias, reglamentarias, también sobre temas de inteligencia, tecnología para la prevención del delito. También estas 2 leyes son muy importantes. Y al aspecto discursivo, esta declaración que tuvo el secretario de Seguridad se reunió con la bancada en el Senado del Partido Verde Ecologista, y ahí dijo, palabras más, palabras menos, que los diálogos con el crimen nunca han funcionado, ¿no? Lo cual además me parece que es meridiano, es incontrovertible, pero podríamos hacer el matiz de que marca una cierta distancia. Sí, verbaliza algo que se antoja lógico y tiene sentido. Y que se aleja del abrazos no balazos, ¿no? Entonces, sí. Pero además en México, ¿con quién te arreglarías? Con las principales bandas prácticamente descabezadas, con las detenciones de personajes. No, y más ahora con la posibilidad de la denominación formal, porque hasta ahora ha sido solamente una manifestación de la voluntad del presidente de los Estados Unidos, de que 6 organizaciones mexicanas sean incluidas en una lista. Hasta el momento hice la investigación para este programa, y gracias, Carlos. En el sitio de internet del Departamento de Estado hay 70 organizaciones calificadas como terroristas. De esas 70, 66 son del entorno del islamismo radical, y las otras 4 tienen su origen físico, pues, en Colombia, ¿no? Entonces, la primera vez que se confeccionó esta lista fue en 1997, que se incluía a Hamas como parte de esa lista, y la vez más reciente que se modificó fue en el 2023, cuando se incluye a la segunda Marquetalia y a algunos restos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Entonces, ahora veremos, hasta el momento son rumores, pero esto implicaría también un cambio muy importante. Porque se añaden 4 o 5 mexicanas. 6. 6. Según, insisto, esta filtración de días pasados en el New York Times, un reportaje muy bien documentado, con 4 corresponsales diferentes, se lo firman, y ahí se habla de 5 organizaciones, aunque después se corrige en otro rumor, porque se hablaba del Clan del Golfo, y en realidad de lo que se estaba hablando era del Cártel del Golfo. El Clan del Golfo es colombiano, el Cártel del Golfo es mexicano. Bueno,
pero al parecer no necesariamente implica operaciones como las que hemos visto realizar las agencias estadounidenses para ejecutar personajes o bombardear instalaciones, ¿o sí? No, yo descarto esa opción, porque a veces parece un poco más producto de pues sí, de la situación de hipersensibilidad que estamos viviendo indudablemente con las declaraciones geoexpansionistas del presidente de los Estados Unidos, Groenlandia, el Canal de Panamá, la insistencia de Canadá. El Golfo de América. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el origen histórico de los Estados Unidos es geoexpansionista y eso lo debemos comprender. Eso no quiere decir que se acepte, ¿no? Desde luego. Pero sí es importante tenerlo como una variable de análisis, eso es indudable, ¿no? Y vamos a entrar ahora a esto que parece nuevo, pero a mí se me antoja antiguo, que son los vuelos de reconocimiento, dicen, de espionaje desde el aire que hace el gobierno estadounidense y que el secretario de la Defensa de México pues ha admitido lo obvio. No se sabe qué hace en esos vuelos, pero parece que hay una vigilancia sobre el territorio mexicano, pues me imagino sobre las bandas criminales. El tiempo de este asalto se acaba. Le entramos en este momento a esta parte. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos al espionaje. Gracias a Javier Oliva, gracias a ustedes y hasta mañana.